de muy lejos yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Para llegar alto, algunas personas eligen subir en globos aerostáticos. Otras prefieren los aviones. Pero quienes de verdad quieren llegar alto, buscan los cohetes espaciales. Y suben mucho más. Despega tú también con la cuenta de ahorro Suprema BDF y recibe hasta un 3% de interés anual por tus ahorros. Abrí hoy mismo tu cuenta de ahorro Suprema y llega tan alto como vos querrás. BDF, simplifícate. Aplican restricciones. 3, 2, 1, 0. Pon en marcha el potencial físico y mental de tus hijos con extracto de malta, que estimule el apetito y aporta energía a tus hijos. Extracto de malta, búscalo en farmacias, supermercados y pulperías de todo el país. Busca el original, el de la tapa roja. Final del encuentro aquí en el estadio. ¿Qué te pasa? No, no va a pasar. Acaba de caer frente a Colombia por Bueno. Están igualando. Bueno, solamente eso me vas a decir. Aquí estoy sufriendo con un 5-0. En realidad no te importan mis sentimientos. Pero si se tratará de tus amigas. Ya te viene el Mundial. Vivilo al máximo. Recarga 200 córdobas en tus tiendas Movistar y llévate camisetas, balones o chinelas mundialistas. Movistar. Compartida, la vida es más. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Invercasa Puesto de Bolsa presenta Fondos de Inversión Inmobiliarios. Un producto con increíbles rendimientos en dólares de entre un 6 y 8%. Los fondos de inversión inmobiliarios te dan la oportunidad de invertir en bienes inmuebles, cuya renta mensual generada en su 100% es dividida entre sus inversionistas. Abre hoy tu cuenta en Invercasa Puesto de Bolsa y obtén mejores rendimientos. Comprar medicamentos en Farmacias Kielsa te sale barato, barato, barato. En Kielsa te sale barato. 30% de descuento en todos los medicamentos para todos los nicaragüenses. Más barato y a domicilio. Llama 1-826-2626. Kielsa 1-826-2626. Kielsa a domicilio con 30% de descuento. Barato, barato, barato. Solo en Farmacias Kielsa. Aquí ahorras más. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso. Bienvenido a su programa Jaime Arellano en La Nación. Tuvimos un pequeño problema técnico, pero no hay nada que no se pueda resolver en esta vida. Ya está con nosotros nuestro invitado, el doctor Cairo Manuel López. Antes de entrar con él, sí, 3 comentarios rápidos. Primero, nuestras felicitaciones para nuestro primo hermano Chichi Fernández, que el día de hoy va a ser condecorado por el gobierno de España en la Embajada de España por su larga trayectoria en pro del desarrollo de la cultura y la poesía en este país. Otra condecoración y reconocimiento bien merecido para una persona que realmente ha entregado su vida para mejorar y fortalecer y promover la cultura nicaragüense, para promover, desarrollar e incentivar la poesía nicaragüense y que se dé a conocer en el mundo. Así que nuestras felicitaciones a Chichi Fernández. También queremos felicitar a uno de nuestros patrocinadores, el programa Agroalfa, que el día de hoy va a estar haciendo su lanzamiento de su nuevo producto HIT a las 4 de la tarde en el Crown Plaza, con una presentación, un cóctel y después otras actividades. Lástima que no vamos a poder estar, porque vamos a estar hoy en Cuarto Poder. Y felicitar ver nuevamente que los ojos del Papa están puestos en Nicaragua, en el cardenal Brenes,
y respaldando al cardenal Brenes también. El día de ayer el Vaticano anunció que ha incluido que el Papa nombró al cardenal Brenes en 2 comisiones muy importantes a nivel mundial y una a nivel latinoamericana. Así que más adelante, en otro programa, estaremos explicando cuáles son esas comisiones, pero nuestras felicitaciones al cardenal Brenes y nuestro agradecimiento al Papa Francisco, que tiene sus ojos puestos en Nicaragua. Vamos a continuar con la cadena de oraciones que comenzamos por mi cuñado Iván Villa, continuamos por mi primo hermano Chichi Fernández, por una tremenda mujer que no puedo decir el nombre porque no fue autorizado, pero que he ayudado a Nicaragua, busca cómo ayudar a Nicaragua y está luchando en estos momentos con tratamiento contra el cáncer y todas aquellas personas que luchan contra esta terrible enfermedad. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me iría a una oración agitada como si quisiera exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones y angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento, tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices: Jesús, yo confío en ti, no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos, no tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas se empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora: Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí todas tus angustias y duerme tranquilamente. Dime siempre: Jesús, yo confío en ti, y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Ya está con nosotros, tal como lo anunciamos el día de ayer, el expresidente de la Asamblea Nacional, un hombre con mucha experiencia en diálogo, en negociaciones, en búsqueda de la lucha para tratar de establecer una verdadera democracia y Estado de Derecho. Estamos hablando del doctor Cairo Manuel López, a cual hemos invitado para que nos ayude y nos haga un análisis de lo que él percibe que fue algo que causó mucha expectativa en este país, que sigue siendo tema de conversación en todos los sectores del país, que fue el diálogo o el encuentro que sostuvo la conferencia episcopal con el gobierno, con el presidente de la República, el presidente Daniel Ortega Saavedra, la primera dama, y creo que estaba acompañado también de una de sus hijas en este encuentro con la conferencia episcopal. Doctor Carlos Manuel López, es un honor tenerlo nuevamente en este programa. Gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Jaime. Un placer, como siempre, estar en este tan interesantísimo espacio de reflexión ciudadana. Doctor, desde el mismo momento en que terminó la reunión o el encuentro, la conferencia episcopal dejó conocer el documento para evitar especulaciones, rumores. Habían detractores de la iglesia que estaban diciendo que aquí lo que se iba a formar era un nuevo pacto, etcétera. Lo que sabemos, lo que hemos logrado averiguar, interioridades, es que el presidente Ortega llegó como 15 minutos tarde, pues normal, pero llegó temprano en lo que acostumbra. Llegar a... por lo menos llega siempre una hora tarde donde tiene que ir. Esta vez llegó 15 minutos tarde. Hubo un intento de cambiar la agenda, en el sentido, por lo que he platicado con miembros de la conferencia episcopal, en el sentido de que en vez de que la conferencia episcopal expusiera todo de un solo, que fueran parte por parte y el presidente poder exponer sus puntos de vista alrededor de eso, la conferencia episcopal prefirió todo de un solo. Hicieron una exposición todo de un solo. Cuando terminó la exposición, una reacción del presidente Ortega, medio bromeando, fue: pareciera que me tienen en el banquillo de los acusados y que ya me condenaron, entre risas y serio. Una expresión más o menos parecida, dice que dijo doña Rosario,
Después él habló como por hora y media, puso sus puntos de vista, su modo de pensar, parte de su vida, pero al final, como me dijo uno de los miembros de la conferencia episcopal, dijo, hay que trabajar mucho, tenemos que trabajar mucho, nos queda mucho trabajo por delante, que él iba a dar las instrucciones a su ministro en diferentes casos para que inmediatamente fuera prioridad atender la llamada de los obispos. Otro miembro de la conferencia episcopal me dijo, Jaime, vi bien receptivo al presidente Ortega. Su comentario. Bueno, en primer lugar, este diálogo fue solicitado por la Iglesia Católica desde hace 7 años. Tuvo una duración de unos 4 horas con 20 minutos y yo veo a la Iglesia altamente reforzada, fortalecida. Por un lado llega la conferencia episcopal, los obispos, el arzobispo al frente, y además este arzobispo llega ahora en la condición de cardenal y nombrado en 2 comisiones de trabajo pontificia, es decir, altamente fortalecido. Pero por otro lado tenemos a un presidente de la República tremendamente fortalecido con las reformas constitucionales y por otro lado con la elección de los funcionarios del Consejo Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia, Contraloría General de la República, etcétera. Creo que Ortega también hay que situarlo en la realidad nacional y en el contexto internacional. Ortega no está en este momento sometido a presión por la población nicaragüense. Ortega, por el contrario, tiene a una oposición altamente fragmentada, dividida y además que tiene grandes interrogantes frente a la población. Es decir, no es la situación de Venezuela, sí, donde están, digamos, las barricadas en las calles, las protestas desde hace 3 meses, no solamente en Caracas, sino en diferentes puntos. 1. 2. Ortega, cualquier cosa que pueda conceder en este momento es desandar el camino que ya había andado. Yo veo de que él en este diálogo dispuesto a conceder algunas cosas. Y fijémonos bien, él dice va a instruir a sus ministros para que los ministros se aboquen, sea con la conferencia episcopal, con delegados de la conferencia episcopal, con obispos u otras personas, para tratar de afinar ciertos puntos que plantearon los obispos en ese largo documento de 14 páginas que dieron a conocer. ¿Qué veo? La respuesta de Ortega es, bueno, yo puedo decidir sobre el Poder Ejecutivo, que es donde tengo influencia. No está diciendo ni comprometiéndose en los otros poderes del Estado. La razón, porque institucionalmente él tiene que vender la imagen de que los otros poderes del Estado tienen autonomía, independencia y que no puede decidir por ellos. Me parece desde ese punto de vista una respuesta prudente. Por otro lado, los 6 grandes temas que abordó este documento que leyeron los obispos aborda temas de orden religioso estrictamente, temas de orden social y temas de orden institucional o de políticas de gobierno. Es de incumbencia de la Iglesia la lucha por la familia, tal y como ha sido concebida la concepción de la familia dentro de la doctrina social de la Iglesia y dentro del magisterio que han ofrecido. Por otro lado, la problemática social en los temas de educación, temas de salud, etcétera, está transmitiendo lo que los sacerdotes perciben cada uno en sus parroquias, de que no hay suficiente independencia ni los contenidos en cuanto a la educación, en cuanto a la salud. Pero por otro lado también un tema que es normal de la Iglesia. Recordemos que la Iglesia le da una primacía a la dignidad de la persona humana. De ahí que se planteara el tema de los derechos humanos y de manera específica la situación de sufrimiento en la que, según los obispos y según las comisiones de derechos humanos en el país, atraviesan aquellas personas que son detenidas con mucha violencia a veces, la violencia que ha señalado diferentes sectores de las actividades de la policía
y la situación en la que se encuentra la población rea, prisionera en este momento. Se habla de personas que están en una condición de relativo aislamiento, personas que ya han cumplido sus condenas y no han sido puestos en libertad. Existe la demanda también de prisioneros que no son nicaragüenses y que iban a ser repatriados a su país de origen, pero lo que hemos visto nada más fue sobre los mexicanos, posiblemente dada la influencia de México sobre la situación. Y hablaron en ese sentido, perdóname, hablaron también de algo que yo he venido promoviendo en este programa, y es que desaparezca el chipote, porque ellos lo mencionaron con nombre y apellido en el documento, que la situación de aquí, pues de Ticapa, es una situación donde se dijo más o menos que sirve para torturar y para intimidar, y que no debería existir. Esa ha sido una de las denuncias que ha hecho sobre todo la Comisión de Derechos Humanos que preside Monseñor Mata. Así la ANPDH. Sí. ANPDH, sí. Que ayudó, que fue la base, y hay que felicitar al doctor Roberto Petray, porque él fue la base, fue uno de los que más aconsejó a la elaboración de este documento alrededor del tema de los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos ha sido un tema que está dentro de la concepción de la Iglesia. Luego la Iglesia incursionó en temas ya nacionales. Por un lado, la situación social que atraviesa el país. Por otro lado, el tema de la costa caribe. Yo creo que eso fue un documento con mucha franqueza. Muy pocas veces se ha dicho lo que ahí se dijo. La costa caribe ha sido un trozo de territorio de más de 30.000 kilómetros cuadrados, que ha sido una especie de colonia del Pacífico y del centro del país. Y aducen, por otro lado, la defensa, la necesidad de proteger las comunidades indígenas, respetando su idiosincrasia, su estilo de vida y, por otro lado, también su forma de propiedad, que no es la propiedad individual, sino una propiedad comunal. Por otro lado, abordan un tema altamente religioso, la evangelización. Y sorprendió en ese sentido a los observadores nacionales que la Iglesia señalara de que tiene algunos obstáculos para evangelizar, y lo señala concretamente en las prisiones, y por otro lado dicen de que necesitan acceso a los sistemas de educación en los colegios, universidades, etcétera. Y luego abordan un tema de política de gobierno, el factor institucional, y lo plantean de dos maneras. Uno, la necesidad de un gran diálogo nacional, y por otro lado la necesidad de introducir reformas en el tema electoral en el país. Yo creo que esta última parte pues es del agrado de aquellos partidos políticos que desde ya están comenzando a prepararse para asistir a las próximas elecciones en el año 2016, y en otra forma, la Iglesia está diciendo, miren, viene un proceso electoral, señor presidente, en este país se hace necesario tener reglas confiables, transparentes, que no se presten a lo que señaló en su momento las Naciones Unidas y también las comisiones europeas que vinieron, que había opacidad en los últimos procesos electorales. Pero ahí le puso ya la batería a los partidos políticos, porque en el documento, este documento deja entender la Conferencia Episcopal que con este mismo Consejo Supremo Electoral, con estas mismas reglas del juego que hay ahorita, no hay manera que haya un proceso transparente donde se respete la voluntad de la mayoría. Entonces, ya lo está diciendo desde ahorita la Conferencia Episcopal. Entonces, irán los partidos políticos a participar con este mismo Consejo Supremo Electoral. Yo veo en ese sentido que la posición de Monseñor Mata fue todavía mucho más fuerte, ya no en el documento, sino en declaraciones que dio señalando estos partidos políticos, como diciendo en otras palabras lo que también hemos dicho en este programa, Jaime, ese sentimiento de desafección, es decir, la pérdida de afecto, de cariño, de confianza por parte de la población nicaragüense hacia la política, hacia el fenómeno político, hacia los partidos políticos y a las personalidades políticas. Entonces, esto es bastante contundente, es un llamado de atención, como diciendo, miren señores partidos políticos, tal y como están constituidos, organizados en este momento, muy poco se podrá hacer en el país. Ahora, doctor, usted tiene una enorme experiencia en diálogo, en negociación, aunque esto no fue una negociación directa, pongámoslo.
Hay muchos que criticaban y algunos siguen criticando. Y han criticado, inclusive están criticando al presidente Ortega, porque hay algunos medios diciendo no le respondió, no dio respuesta. Yo no creo que nadie esperaba, ni es estratégico hacerlo, ni los mismos miembros de la conferencia episcopal, que el presidente Ortega respondiera a los planteamientos que ellos llevaban. Me llamó la atención que con dos miembros de la conferencia episcopal que he tenido el honor de platicar, me dijeron que fue positiva la reunión, y otro miembro de la conferencia episcopal me dijo: yo vi bien receptivo al presidente Ortega. El presidente Ortega ha demostrado que es un político hábil, si no, no estaría ahí, ¿verdad? Segundo, en esa habilidad ha demostrado adaptarse, porque muchos de los errores que cometieron en los años 80 no los está cometiendo en este nuevo, aunque algunos sí lo están repitiendo, pero los otros no lo están. Él sabe el enorme poder que tiene la iglesia, que le había logrado contrarrestar con su alianza estratégica con el cardenal Obando. Esa alianza estratégica con el cardenal Obando está perdiendo su peso, porque ahora tiene la conferencia episcopal, pongámosle, y no sé si, espero que no se tome como una falta de respeto, pues, pero ya tiene también a su general, que es el cardenal Brené, que además recibiendo señales del Vaticano que tiene un enorme respaldo. Y el cardenal Brené es de los que recorre el país, una persona muy humilde, que habla el lenguaje del pueblo, que el pueblo lo quiere, etcétera. Entonces el presidente Ortega no es dundo, y por algo se reunió después de 7 años, en saber lo peligroso que puede ser una iglesia católica que no esté de acuerdo con cómo va el rumbo del país, ya sea de izquierda o derecha, porque hemos visto ese escenario en diferentes países. Ve usted al presidente Ortega reaccionando, y vimos también la sabiduría, déjeme agregar para después darle, de la conferencia episcopal, al no pedir cambio del Consejo Supremo Electoral ya, o de reforma a la ley electoral ya. Le pedimos que nos dé su palabra de honor, que para el 2016, o sea, tómese su tiempo, cuando usted lo crea conveniente, cuando crea que menos daño político le hace, pero hágalo. Usted ve al presidente Ortega tomando en cuenta lo que acabamos de analizar y decir: hombre, hay ciertas cosas que tengo que negociar y que además me puedo dar el lujo de ceder, porque con un consejo, el presidente Ortega, con una oposición como está, no necesita robarse la elección. La gana, hasta con el voto levantado, la gana las elecciones. ¿Qué piensa usted? Bueno, primero, lo que señalé al inicio, el diálogo quien lo solicita son los obispos. Entonces la posición del presidente Ortega es de escuchar. Los obispos leyeron su documento, el señor presidente intervino, dicen, cerca de hora y 20 minutos, y luego se comprometió en lo que él podía comprometerse, en sus ministros, que son colaboradores del Poder Ejecutivo. La Iglesia, con mucha prudencia, ese lenguaje, tómese su tiempo, ¿no? Le estamos señalando estos y estos puntos. Lo más posible es que en los próximos días se pueda reunir algunos ministros con algunos delegados o miembros de la conferencia episcopal para atender temas concretos. Por ejemplo, en materia de derechos humanos, revisemos el tema de las prisiones. A ver de qué manera esto ustedes pueden llegar, pueden predicar, pueden celebrar misa dentro de las prisiones, y de qué manera comenzamos a excarcelar a personas que ya han cumplido sus condenas, y de qué manera se suavizan esas condiciones. Lo del chipote, por otro lado, que es una bonita reivindicación que ha hecho Monseñor Mata, es una cuestión que se puede conceder fácilmente. Señores, el chipote se convierte en un sitio turístico nacional y se acabó. Mucha gente quedaría contenta. Lo otro va a tomar más tiempo. Yo sí creo que Ortega dio dos pasos adelante para luego dar un paso atrás.
Las reformas constitucionales, la elección de los distintos funcionarios son un hecho consumado. ¿Qué es lo que está diciendo la Iglesia? Tómese su tiempo, veamos a ver de qué manera se pueden reestructurar tal vez algunos poderes del Estado. Vengo a la historia. Cuando gana la Unión Nacional Opositora en 1990, el Frente Sandinista le solicitó la renuncia a algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que eran sandinistas para darle cabida a doña Violeta Barrios, que nombrara a algunos magistrados a la Corte Suprema de Justicia que fueran del agrado del Ejecutivo. Estas cosas también pueden suceder. Otro punto de vista, los políticos en el país. Me parece que el llamado de atención que hizo Mata a los partidos políticos es bien contundente. Inclusive, uno pues también tiene sus fuentes, son las fuentes periodísticas, los amigos con los que uno conversa, las cosas que uno escucha decir, y ya hay partidos políticos y grupos de políticos, algunos de nuevo cuño, que se le están pegando como las rémoras se pegan al tiburón, ¿no?, tratando de ver qué migajas logran recoger. Incluso ya... ¿Pegándosele a quién? A la Iglesia. Ok. A la Iglesia. Incluso ya hay algunos ilusos que dicen, en este país viene una constituyente y nosotros vamos a ser diputados al poder constituyente. Hay quien dice yo voy a ser contralor, el otro dice yo voy a ser ministro, etcétera. A mí me parece que esa es una posición absurda. Sí, eso anda más perdido que un perro preso. Una asamblea constituyente en este momento no tiene razón de ser. ¿Para qué la va a querer el presidente Ortega? Ni siquiera lo ha planteado la Iglesia. Lo que sí veo venir es que este fue el primer capítulo del diálogo, relativamente privado y relativamente público también, porque se dio a conocer el contenido. Sin embargo, yo creo que posteriormente se van a dar algunos encuentros que permitan ir afinando parte del documento y parte de la posición que mantuvo el presidente. Yo he mencionado varias veces al obispo Mata, pero también ahora quiero mencionar las declaraciones oficiales, por un lado, que dio Monseñor Sándigo, que es el presidente de la conferencia, que es el presidente de la conferencia episcopal. El tono es distinto. El tono de Sándigo es que hubo un diálogo que fue fructífero, positivo, y señala una palabra: deja la posibilidad a la esperanza. Es decir, la Iglesia está actuando en ese sentido con mucha prudencia, no está negociando, digamos, señor presidente, lo tenemos contra la espada y la pared, mire los miles de ciudadanos nicaragüenses que están en las calles protestando, mire la situación económica, usted está aislado internacionalmente, está aislado socialmente. No, están conscientes de las debilidades que tiene la oposición, pero que sí se comienzan a ver algunos nubarrones en el futuro y están advirtiendo. Le reconocen en la oposición la popularidad y le dicen que un gobierno que tiene la popularidad que tienen no necesita de la... debería, o sea, muy hábilmente le dijeron, ustedes son populares, sabemos que son populares, no necesitan andar haciendo la cosita que hicieron con el Consejo Supremo Electoral. Aflojen un poco. Electoral. ¿Va? Porque el documento, hay una parte que dice el documento, y yo aconsejo a todo el que pueda tenerlo en la página web, lo puede conseguir. Le dicen, al inicio del primer periodo del gobierno, en el 2007, no dudamos en reconocer algunos aspectos positivos en la gestión de su gobierno, del Estado. Entre ellos podemos recordar la superación de la dramática crisis energética, los esfuerzos gubernamentales por llegar a los pequeños productores con asistencia técnica y préstamos accesibles, el proyecto de una educación gratuita y la subvención a los centros educativos parroquiales, el esfuerzo por mejorar el sistema de salud, el desarrollo de algunos proyectos habitacionales tendientes a beneficiar a la gente menos favorecida, notables mejoras en la red vial del país, etcétera, etcétera. Sin embargo, muy pronto empezaron a aparecer sombras oscuras y preocupantes en el panorama social, económico, político del país, a tal punto que en esa misma carta del 15 de agosto del 2008 resumíamos la situación que empezaba a vislumbrar diciendo: desalienta la ausencia de un liderazgo de calidad y comprometido que norme la acción política en lo que todo parece estar al servicio de personas, grupos de poder y de partido en detrimento del bien común. O sea, es
te sobo, te pellizco, te sobo. Y Jaime, ¿qué tal si leemos la parte final, el último párrafo prácticamente? Aquí hay otro que quiero, sí. Vamos a leer, dice. Pero del documento, el documento, página 14. No, aquí estoy leyendo el documento. Sí, en la página 14. Pero antes de eso quiero traer, a lo largo de estos años, el acelerado avance de formas de regresión autoritaria por vía democrática que los obispos de América Latina detectaban para algunos países del continente en el documento de Aparecida, número 74, fue alcanzando niveles considerables en Nicaragua. En dicho fenómeno social ha sido determinante el rol del Consejo Supremo Electoral, que no ha sabido ejercer sus funciones con responsabilidad y honestidad, y a cuyas acciones deshonestas calificamos en el 2011 no solo como éticamente negativas, sino como pecado, es decir, como actos reprobables a los ojos de Dios. A partir del resultado de las elecciones del 2011, la concentración de poder, corrupción gubernamental, la confusión Estado-partido, el sometimiento de los poderes del Estado a la voluntad del Ejecutivo, el irrespeto a las leyes, la falta de seguridad jurídica, el tráfico de influencia, la intolerancia política, el dominio sobre la casi totalidad de las alcaldías del país, hasta llegar a las últimas reformas constitucionales, han agravado modo sumamente alarmante la situación actual del país y su futuro. Oiga, aquellos que creían que la iglesia iba a caer en una trampa, que la iglesia se estaba vendiendo, que la iglesia andaba buscando pactos, este documento no deja duda que expresaron sus puntos de vista. Estamos muy lejos de aquella iglesia de los años 50 cuando hicieron príncipe de la iglesia a Anastasio Somoza García. Esta es una iglesia que tiene una conciencia social distinta a aquella. ¿Qué es lo que quería que le El último párrafo, cuando prácticamente le dicen al comandante Ortega que ya tienes, entre líneas, ¿verdad? Se dicen, ya tienes cierta edad y es una manera de despedirse de la historia en grande y no, digamos, salir por una puerta estrecha. Después el documento dice, señor presidente, usted tiene la capacidad de no defraudar la esperanza de muchos nicaragüenses depositaron en usted al iniciar su periodo presidencial en el 2007 y heredar a la nación un legado histórico digno de ser recordado por las futuras generaciones. Los años pasan y nadie es eterno. Sin embargo, usted tiene todavía la posibilidad de mostrar su voluntad de favorecer una auténtica apertura al pluralismo político en la nación, colaborar activamente a replantear el funcionamiento integral del sistema político y buscar caminos de concertación a nivel nacional, restableciendo la normalidad política de un auténtico Estado democrático. Frente a la actual situación política e institucional del país, deseamos hacerle con la mejor voluntad posible dos propuestas concretas que estamos seguros que nuestro pueblo acogerá con esperanza y alegría. La primera es la realización de un gran diálogo nacional en el que participen todos los sectores del país. Los obispos propusimos ya en nuestra carta el 23 de abril de 2010 un camino de diálogo transparente y confiable entre el gobierno, los partidos de oposición y la sociedad civil. Todavía continúa y después dice lo otro, que es lo que hablamos de la segunda propuesta, que como conferencia episcopal hacemos al gobierno, no obstante haya nombrado o reelecto a los miembros del Consejo Supremo Electoral, es dar inicio a una profunda reforma política de todo el sistema electoral del país. Le pedimos con todo respeto que ofrezca su palabra de honor para garantizar en el 2016 para Nicaragua un proceso electoral presidencial absolutamente transparente y honesto, con nuevos y honorables miembros al frente del Consejo Supremo Electoral, en el que brille sin ningún tipo de duda la voluntad popular, con un sistema de cedulación independiente, pidió el Instituto de Cedulación al Consejo Supremo Electoral, que le garantice a cada ciudadano nicaragüense su cédula en tiempo y forma antes de elecciones y con un proceso electoral abierto y restricta a observadores de instituciones nacionales e internacionales. Siento que Ortega podría sorprender al país a raíz de este diálogo enviando una propuesta de reforma a la ley electoral. Recordemos que la ley electoral es una ley de rango, de carácter constitucional, y tienen iniciativa para reformar las leyes electorales y como la reforma parcial a la Constitución, los diputados, un tercio, y el presidente de la República. Y coincide
con una solicitud del sector privado también, porque el COSEP ha estado insistiendo que hay que hacer una reforma a la ley electoral. Y yo creo que eso ayudaría a distender no una situación de tensión que haya en el país, porque creo que tanto la Iglesia como los observadores de este país coinciden en que el presidente Ortega tiene un poder casi omnímodo en el país. Entonces, comenzar a ceder cosas no le afectan en gran medida y más bien lo continuarían a fortalecerlo. Ahora, me parece bien interesante también percibir diferentes acentos en el documento y también diferentes posiciones por parte de los obispos. ¿Dónde quiero un cambio? Cuando regresemos oímos esos puntos que usted tiene. Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado de honor, el doctor Cairo Manuel López. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos, venta de agroquímicos, fertilizantes, equipos y veterinaria. Visítenos en nuestras 9 sucursales: Chinandega, León, Huigalpa, Sébaco, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Malacatoya, Casa Matriz en Managua, Semáforos Guanacaste 150 metros al sur. Edificio Agroalfa. Teléfonos 2341-2165, 2266-0188. Para más y más cosechar, solo productos Agroalfa debes aplicar. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos. 3, 2, 1, 0. Pon en marcha el potencial físico y mental de tus hijos con extracto de malta, que estimule el apetito y aporta energía a tus hijos. Extracto de malta. Búscalo en farmacias, supermercados y pulperías de todo el país. Busca el original, el de la tapa roja. Cuando visite Jinotega, la ciudad de las brumas, hospédese en un ambiente cómodo, placentero y seguro. Hospédese en la estancia de Don Francisco, convenientemente ubicados en el centro de Jinotega, con habitaciones con caja de seguridad, wifi, cable TV, bar, baño privado con agua caliente y desayuno incluido. Si desea conocer los alrededores, le ayudamos a organizar su excursión. Siéntase como en casa. Estancia de Don Francisco. Reservaciones al 2782-2309 o visite nuestra página en internet estanciadedonfrancisco.com. Tus nuevas oficinas están listas en Invercasa Torre 3. Grupo Invercasa, un grupo que construye. La totalmente nueva Nissan Pathfinder está equipada con todo lo que esperas en un vehículo para 7 pasajeros. Pero tiene algo que nadie espera: independencia. Es darle la posibilidad a 7 personas de compartir el mismo camino, pero escoger su propio viaje. Totalmente nueva Nissan Pathfinder. Independencia en cada viaje. Nissan. Innovation that excites. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder, para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en nuestro programa con nuestro invitado, el doctor Cairo Manuel López. Dicen que ahorita hace unos 5 minutos hubo un fuerte temblor en el lado de Chinandega. En verdad es que la gente se asustó poco, pero que no pasó a más. Así que, gracias a Dios, pues ya sabemos que esto es parte de nuestro sistema de vida de aquí hasta que nos muramos. Tenemos que irnos adaptando a los temblores. Doctor, usted quería decir algo alrededor de
depende del tono que se le dé o los puntos que se le dé. ¿Qué quería del documento? Bueno, yo decía que en el documento se notan diferentes acentos. Y si bien hay una especie de pluma conductora que redactó al final del documento, se nota que la Iglesia se documentó muy bien y que muchas personas expresaron sus criterios, recogió esto la Iglesia y lo resume en este documento. Lo interesante es que hay una especie también de hilo conductor. Es una Iglesia que retoma el mensaje de Aparecida, que retoma por otro lado el mensaje del Papa Francisco, el Papa Francisco que con mucha habilidad refuerza a este cardenal en este diálogo, y Monseñor Brenes entra altamente fortalecido en un diálogo que decimos la Iglesia no está en el mismo plano que el gobierno, y de alguna manera lo dice cuando señala que la Iglesia hace este documento desde la experiencia de hace 2000 años. Sí. Entre líneas se lee, bueno, nosotros hemos visto pasar distintos sistemas políticos, distintos gobiernos, y la Iglesia como tal ha permanecido. Lo que nos revela que en el fondo la Iglesia está diciendo, miren, queremos ayudar a distender un tanto algo que podría complicarse en el país, contribuyamos entre todos a la solución de los problemas de Nicaragua. No somos una iglesia confrontativa, y lo repiten de manera machacona, sí, no somos un partido político. Aquí lo dicen en las conclusiones, dice: todo lo anteriormente expuesto es fruto de nuestro espíritu de pastores de la iglesia, que esperan y desean todo lo mejor para Nicaragua. Confiamos en que el gobierno de la República acoja nuestro humilde aporte con buena voluntad. No hemos querido acusar a nadie, pero sí abrir horizontes y generar esperanza para toda la nación. No podemos ni queremos sustituir al Estado. Sin embargo, no podemos ni debemos quedarnos al margen de la historia en la búsqueda y la construcción de una sociedad más justa y más pacífica. Le ofrecemos con humildad y esperanza nuestras reflexiones que brotan de nuestra fe en Cristo y del magisterio de la Iglesia, y se nutren continuamente de nuestro amor al pueblo que el Señor nos ha confiado para su cuidado pastoral. Le pedimos acojan nuestros humildes aportes presentados con afecto de pastores y con esperanza de creyentes. La Iglesia habla desde la luz que le ofrece la fe, aporta su experiencia de 2000 años y conserva siempre en la memoria las vidas y los sufrimientos de los seres humanos. Evidentemente que la Iglesia no tiene soluciones para todas las cuestiones particulares, pero junto con las diversas fuerzas sociales acompaña las propuestas que mejor respondan a la dignidad de la persona humana y al bien común. Nos está hablando desde su magisterio, nos está hablando desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, que gira alrededor de esos dos grandes polos: por un lado la dignidad de la persona humana y por otro lado el concepto del bien común. Pero hay algo interesante, Jaime, que te quisiera decir. Ajá. Por favor, vamos a ver. Por un lado, esto es una iglesia a tono con los últimos documentos pontificios y a tono con el discurso que maneja el Papa Francisco. Recordemos que si la Iglesia, quiera o no quiera, ha estado de alguna forma involucrada con los grandes acontecimientos de la humanidad. Cuando el emperador Constantino decreta que la religión oficial del Imperio Romano va a ser la Iglesia Católica, mal que bien, se ha visto involucrada en los grandes acontecimientos, a veces de manera pasiva, otras veces de manera activa. El Papa Gelasio señaló en una teoría que le llamaron la teoría de las dos espadas, que Dios le había dado a la Iglesia dos espadas: una espada para propagar la fe y para mantener la fe, y la otra espada era con el propósito de alguna manera poner el orden en la cristiandad. En la época en que el papado tenía sus estados pontificios, tenía sus territorios, y los papas muchas veces se ponían al frente de los ejércitos cristianos para extender o defender esos territorios. Hoy es una iglesia humilde, es una iglesia que, como dice el documento, sí, trata de estar al servicio de los demás. Usted conoce al presidente Ortega, ha sido contrincante el presidente Ortega, ha estado en aceras opuestas, y desde su puesto
como presidente de la Asamblea Nacional, tuvo que estar en medio de negociaciones, mediaciones, tira, te coge, te doy, me da, etcétera. Muchos han criticado y han dicho, y creo que hoy en el editorial de la prensa lo toca, de que el presidente Ortega no tiene ningún interés en conceder nada y que más bien ya se curó en salud cuando en la celebración del natalicio de Sandino habló del poder del poder electoral y dijo que lo que estaba electo está, y al que no le gustaba que fueran a competir a las elecciones, ganaran, tuvieran los votos y cambiaran las cosas. Y que ese era un mensaje para que la iglesia no estuviera tocando el tema, pues. La iglesia tocó el tema, no solo tocó el tema, lo dejó como uno de los 2 solicitudes que hicieron. Usted que lo conoce, porque hay gente que me ha dicho, mira, el Frente Sandinista es experto en crear situaciones, subir la parada para después bajarse de tal manera como ser el gran magnánimo, el gran solucionador de las cosas. Esa expresión, ese discurso del presidente Ortega sobre el Consejo Supremo Electoral, la ley electoral, los procesos electorales, usted lo interpreta como algo para decir, yo estoy duro, y después venir a decirle a la iglesia, se fijan, yo los escucho, los atiendo, al pueblo en general, no soy cerrado, quiero lo mejor para Nicaragua, o es que realmente ahí está muerto el asunto. No, yo he visto, o al menos he percibido en la historia del Frente Sandinista, que justamente sube la parada, y recordemos cuando el comandante Tomás Borges decía, primero se devolverán los ríos, se caerán las estrellas, etcétera, antes que negociemos con la resistencia, y negociaron. Es decir, el discurso es una cosa y la realidad es otra. El comandante Daniel Ortega es un gran negociador, un hombre hábil, sabe jugar sus cartas, pero tiene una virtud, o al menos esa es la percepción o los recuerdos que tengo las veces que nos tocó conversar con él en los años 90. Una persona que si da su palabra, la cumple. Distinto a otros políticos que dan la palabra y no le cumplen a nadie. Yo creo que en ese sentido es una virtud, una cualidad que él tiene. Pero aquí no le dio la palabra a la iglesia. No ha dado ninguna palabra. No ha dado ninguna palabra. Decir, ha sido prudente en ese sentido. Tiene que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, porque repito, él no está en una crisis nacional. Sí. Si hubiera una crisis nacional, tendría razón de ser el ceder en este momento. Es posible que haga algunas concesiones. Lo guarde en su gaveta por si la necesita. Exacto. Podría ser. Así es. Puede sacrificar a algunos miembros de los distintos poderes del Estado. Recordemos que hace un momento señalaba que cuando subió el gobierno de Violeta Barrios, en ese momento algunos magistrados y algunos otros funcionarios presentaron su renuncia para darle la oportunidad a doña Violeta que tuviera cierta presencia en la Corte Suprema y en otros organismos. Podría suceder, pero ¿una gran necesidad tiene de eso? No la tiene en este momento. Sin embargo, por esa razón es que los obispos dicen en el documento, y así lo dijo Monseñor Sándigo, hay esperanzas. Es decir, hay que tomar esto no de manera precipitada, sino que hay que darle tiempo al tiempo. Yo estoy muy, yo estoy muy orgulloso de esta iglesia, de la conferencia episcopal. Tuvieron el valor y la habilidad de sentarse frente al presidente Ortega y decirle las verdades, sin insultar, sin herir, pues pongámosle, no sé cuál es la palabra correcta, pero lo hicieron. Ahora está la pelota del presidente Ortega, que es lo que va a hacer con ella. Pero en la otra cara de la parte política de este país está la oposición. ¿Qué va a hacer la oposición? Porque no pueden asumir que la iglesia va a tomar el rol de los partidos políticos. Ellos llegaron, tocaron todos los puntos, incluyendo los temas institucionales, pusieron la carta sobre la mesa, le dijeron al presidente Ortega, esto es lo que está pasando, aquí no está de acuerdo, etcétera, etcétera. ¿Qué va a hacer la oposición ahora? Bueno, ¿o qué puede hacer la oposición ahora? La iglesia no va a digamos, a colmar
los vacíos y la ineficiencia de la oposición en este país. Es correcto. No tiene por qué tampoco. Así es. Correría mucho riesgo. Por un lado, desdiciría de su papel de madre y maestra, como decía Juan XXIII en su encíclica Mater et Magistra. Sin embargo, algunos partidos políticos creo que deben de reaccionar también en este momento con mucha prudencia. Tratar de hacer una revisión a lo interno y no salir de manera precipitada a dar declaraciones, respaldamos a la iglesia, etcétera, etcétera, porque la lectura es oportunismo, aprovechar una noticia para pegarse a esa noticia y tratar de estar en los medios. Creo que la oposición debe reflexionar, debe sentarse, debe conversar, debe deponer los odios que muchas veces se dan en la clase política, las animadversiones que existen, limar asperezas para tratar de presentar un todo unido. Una experiencia en el país. En los años 80 el Frente Sandinista intentó un diálogo que solicitaba la oposición. Y la respuesta fue, bueno, primero pónganse de acuerdo ustedes. Confiaba el Frente Sandinista en que había como 14, 16, 18 organizaciones muy pequeñitas, todas ellas atomizadas, porque esa fue una habilidad del Frente Sandinista, dividir y atomizar. Que no la ha perdido. Que no la ha perdido y que la ejerce con mucha habilidad en este momento. Siéntense y cuando ustedes tengan una sola voz, conversamos. Bueno, esa oposición tomó a finales de los 80 conciencia, conversaron. Salieron los 14 partidos políticos, habiéndose montado sobre la experiencia de la Coordinadora Democrática, y salieron los 14 partidos políticos y la Unión Nacional Opositora. Resultado, se pusieron de acuerdo, aprovecharon, interpretaron bien el momento. 25 de febrero de 1990 gana la elección la Unión Nacional Opositora. Ahora, usted ve al presidente Ortega, porque la iglesia, oyendo el clamor, pues pongamos, de algunos sectores y algunos partidos políticos, entre las dos cosas que solicitaron está en la convocatoria de un diálogo nacional. El gobierno ha venido diciendo, pues yo estoy dialogando, yo dialogo con los partidos políticos en la Asamblea Nacional, dialogo con los empresarios en nuestros encuentros bilaterales que tenemos, dialogo con los trabajadores, ahora estoy dialogando con la Iglesia Católica. ¿De qué diálogo me están hablando? O sea, sentarlos todos en un mismo edificio, en un mismo salón para hacer un gran show, no lo veo al gobierno haciéndolo. Es más, y yo creo que no es necesario, pues, que no sería efectivo para nadie, pongámosle, pues. ¿O estoy equivocado? No, yo veo venir diálogos sectoriales. Por ejemplo, un diálogo sectorial a lo inmediato que podría hacer y que le daría grandes beneficios al país, al gobierno, sería el siguiente: convocar a los hombres de prensa, los directores de medios, y decir, señores, vamos a invitarlos a ustedes también para cuando haya conferencias de parte del Estado. Baja la tensión social, baja la presión, el país tendría mayor información, el gobierno tendría que hilar más fino en lo que va a decir y cómo lo va a decir. Pero es un cuchillo doble filo también, porque aquí hay medios de comunicación que no afines al gobierno, pongamos, que solo ven las cosas negras. Y no hay manera que, por más que le enseñé que allá hay blanco, no lo ven blanco. Y si lo ven blanco, omiten mencionar que hubo algo blanco. Sí. Pongámosle de esa manera. Entonces, si yo soy presidente, porque jodido te voy a dar cancha cuando yo sé que vos no vas a tratarme justamente. Y no estoy defendiendo la posición del gobierno tampoco, que es totalmente sectorial. Pero sí yo veo y entiendo, y platicando con ciertos amigos míos de ideología del Frente Sandinista, que me dicen, hombre, pero mira, puedo mencionar 5 ejemplos, me dice, donde este y este medio, por más que uno les dice las cosas, te sacan otra chochada. Ese maniqueísmo funcionó en los años 70, 50, 80. La población nicaragüense tiene mayor capacidad de información en este momento. Ya no solamente es el diario escrito, los diarios andan por los 15.000 ejemplares, 20.000 ejemplares. Ya no solamente es la radio, es la televisión que penetra todos los hogares. Y ya no solamente es la televisión, son los distintos medios que tienen, sobre todo los jóvenes, para informarse a través de Internet. A través de la web se tiene una cantidad de información y los muchachos, los jóvenes,
y esa es una percepción, la experiencia que tengo con mi contacto con los estudiantes en las universidades, están más informados que nosotros muchas veces, manejan una cantidad de información. Ayer se dio un diálogo así informal en una universidad y los muchachos decían, bueno, el artículo 14 de la Constitución señala con toda claridad que Nicaragua no tiene religión oficial. Sí. Y sin embargo está dialogando con la Iglesia Católica. ¿Cuál va a ser la reacción de los evangélicos? ¿Y cuál va a ser la reacción? Bueno, ya salieron pidiendo un diálogo también ellos, ¿verdad? Sí, pero por otro lado también muchos de ellos dijeron ayer mismo, no hay necesidad de ningún diálogo porque ya vivimos dialogando con este gobierno tanto en los años 80 como en la época actual. Es decir, hay diferentes voces. Y algo que me llamó la atención, decía un connotado evangélico que hay cerca de 980 sectores de los mismos sectores evangélicos. Sí, así es. Ponerlos de acuerdo también es una cosa tremenda. Bueno, bueno, en realidad es que este país no tiene gran, pero casi estamos un 80% somos católicos, pues. Es más, se está recuperando terreno de que se había perdido. Sí. La llegada y el acceso, digamos, del Papa Francisco tenía un enorme impacto. Con la humildad franciscana, dice, digamos, y cuando le dice a muchos de los obispos, sálganse de sus palacios y de sus carrozas. Los está llamando a caminar junto con su pueblo. Yo creo que en ese sentido el actual cardenal Brenes está realizando ese tipo de labor. Con la experiencia que usted tiene y el conocimiento que tiene del Frente Sandinista y de cómo se manejan las cosas, los pesimistas dicen este fue un fracaso porque el presidente Ortega no va a ceder nada. Los optimistas dicen esperemos, démosle tiempo. ¿Cuál sería un balance? Pues los dos coincidimos en que era ilógico pensar que en esa misma reunión el presidente iba a acceder o a dar respuesta. ¿Qué tiempo prudencial, pongámoslo, usted ve para decir, hombre, para empezar a ver si realmente este encuentro va a dar cosas positivas o no va a dar cosas positivas? De aquí a finales de año nosotros tenemos que tener sobre la mesa prácticamente cambios que tiene que hacer el gobierno. Si no lo hace, yo creo que entonces habría que darle oportunidad a los pesimistas. Sin embargo, yo creo que de aquí a finales de año comenzará a haber transformaciones. Algunas serán cosméticas, otras tendrán que ser más profundas. Y eso del pesimista y del optimista, me recuerdo aquellas anécdotas que se dan en las escuelas de administración de empresas, cuando llegan dos vendedores de zapatos a un país y resulta que nadie usa zapatos, todo el mundo anda descalzo. Entonces el pesimista dice, bueno, dice, aquí no hay nada que vender, reservo vuelo para mañana. El optimista dice, qué suerte, aquí nadie usa zapatos, hay un mercado virgen e inmenso. Yo creo que hay que situarse en el punto medio, hay que darle un poco de tiempo al tiempo, pero eso sí, hay que estar atento si este diálogo tiene fruto o no tiene fruto. ¿Por qué razón? Si este diálogo no tuviera frutos, la Iglesia puede argumentar de acuerdo a sus tesis que ha venido sosteniendo de manera milenaria, de que antes de que un país tome otro tipo de decisiones, deben agotarse todos los medios, incluyendo el diálogo, el acercamiento, etcétera. Y la Iglesia en ese sentido ha ofrecido prácticamente una escalera para que, no es que para que Ortega se baje, sino una escalera para que los dos puedan caminar juntos por el bien del país. Usted ve que Monseñor Mata no haya tocado el tema de los rearmados en el norte. Rearmados por asuntos políticos, como le ha dicho. Es como una señal que quiso mandar Monseñor Mata y la Iglesia de vamos por parte. Yo creo que sí, por eso yo señalaba también entre líneas que en el documento se advierten diferentes acentos.
Yo me imagino que cuando la conferencia episcopal estaba discutiendo el documento, pongamos esto, no pongamos esto, digamos esto, no digamos esto, porque la conferencia episcopal no es un todo compacto, no es un todo cerrado, hay diferentes opiniones, diferentes visiones. Por ejemplo, no es lo mismo la visión que puede tener Monseñor Bosco Vivas Robelo a la que tiene Monseñor Mata. Correcto. Entonces, pero no es la misma la que tiene Sándigo. Este documento demuestra una unificación firmado por todos, ¿verdad? Exactamente, es decir, se llegó a un consenso y en base a ese consenso se presentó el documento. De ahí posiblemente dos tipos de reacciones que se advierten. Por un lado, el lenguaje de Monseñor Mata y por otro lado, el lenguaje de Monseñor Sándigo, que también se puede interpretar de la siguiente manera. En este equipo de fútbol o en este equipo de béisbol, uno puede jugar una posición y el otro puede jugar otra posición. Hablado. Depende también de cómo sea. Eso se da en los equipos negociadores. Bueno, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al doctor Carlos Manuel López. Nos vemos el día lunes en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en Nación y hoy más tarde en Cuarto Poder. Yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Usted sintoniza Canal 15 en UHF, transmitiendo 100% noticias, con primicias a toda hora, las 24 horas del día, los 365 días del año. 100% noticias en Canal 15. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Los soberanistas del sur del país. El hecho se dio después de que 16 soldados ucranianos murieron y al menos 20 resultaran heridos en la República Independiente de Donetsk. En dicho territorio, las autoridades decretaron la ley marcial y exigieron la retirada de las tropas invasoras.